Muy buenos días. Bienvenidos a este Salón del Trono, área noble del Palacio de la Aljafería, zona cristiana donde, siempre digo, discurrieron hechos históricos. Frente a este impresionante retrato pintado por Francisco de Goya, me acompaña el director general de Cultura, Pedro Lloqui, con quien deseamos presentarles una nueva obra de la exposición que se inauguró el 5 de diciembre, como ya saben, Goya, del Museo al Palacio. Y desde hoy mismo y a partir de las 10 de la mañana, en unos minutos, en el horario que se abre a las visitas del público, la exposición sobre la obra de Goya tendrá una razón más para ser visitada, porque hoy incorporamos el retrato de José de Cistué y Coll, barón de la Menglana, cuadro pintado por Goya en 1788 y recientemente adquirido por el Gobierno de Aragón y cedido temporalmente por el Museo de Huesca para enriquecer esta magnífica exposición. La exposición, tenemos que presumir de estas cifras porque hasta hoy ha recibido casi 70.000 visitas, una cifra récord, también histórica en este edificio, que nos habla sobre la magnitud de este evento cultural y la excelente acogida que ha tenido por parte de visitantes tanto de Aragón como del resto de España y de otros países, particularmente de nuestros vecinos franceses e italianos. Solo en 2024, el pasado año, ya batimos una cifra récord de casi o poco más de 327.000 visitantes. Nuestro compromiso con la introducción de la obra itinerante es seguir trabajando durante el tiempo que va a durar la exposición, alrededor de los 2 años, para que este interés por Goya y sobre la cultura y el patrimonio propio siga creciendo. Y para ello nuestros equipos profesionales están programando diversas actividades paralelas que iremos presentando y poniendo en marcha conforme va avanzando la exposición. Pretendemos así rendir homenaje, como siempre hemos dicho, a la figura de Goya y destacar el enorme valor de este edificio, Casa de los Aragoneses, como me gusta decir a mí, sede de las Cortes de Aragón y Patrimonio de la Humanidad desde 2001. Y sobre la obra que hoy incorporamos a la muestra, les diré que se trata, como pueden observar, de un óleo sobre lienzo de gran formato, 210 por 140 centímetros, que más o menos durará o estará en este Salón del Trono expuesta aproximadamente 4 meses. El retrato del barón de Menglana es la primera obra que en lo sucesivo se sumará a esa lista de piezas de Francisco de Goya que se podrán ver en la Aljafería en este mismo espacio expositivo de carácter itinerante. Es un retrato que fue un encargo de la Junta de Catedráticos de la Universidad Sertoriana de Huesca, que pintó Goya para formar parte de la galería de retratos del Paraninfo de aquella institución docente. Y, como ya decía, fue realizada en 1788, cuando Goya ya estaba consagrado como acreditado retratista. Termino ya. Esta exposición, como saben, es fruto de la colaboración institucional de las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón, dentro del eje cultural que desde la presidencia de esta Casa en esta 11ª legislatura estamos impulsando. Por eso voy a ceder la palabra a continuación al director general de Cultura, Pedro Lloqui, no sin antes reiterarle el agradecimiento por parte de las Cortes de Aragón de esa colaboración institucional que permitió poner en marcha el gran proyecto de Goya, del Museo al Palacio, y que hoy nos permite presentar esta primera obra itinerante. Pedro, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Enhorabuena. No cabe duda de que el Palacio de la Aljafería está viviendo un momento de esplendor, de brillantez, de vitalidad. Es espectacular venir y verlo lleno en esta especie de no hay billetes permanente que vive, y nos encanta que acompañe la vida del Palacio esta exposición, que también creo que está siendo un gran éxito. Una exposición sobre Goya que, como sabéis, tiene la vocación de ser un primer paso en el camino hacia la celebración del bicentenario de Goya en el año 2028. Es un remontaje de la colección aragonesa sobre Goya que nos permite reivindicar esa aragonesidad de Goya. Eso que a mí me gusta decir de forma resumida, y es que si Goya es un mito de la historia del arte, si Goya deslumbra, no lo es solo por su técnica, que también, sino fundamentalmente por lo que expresa detrás de
técnica, una forma de ser, un imaginario colectivo, un inconsciente colectivo filtrado a través de su propia personalidad que comparte con todos nosotros. Ese imaginario colectivo con el que se identifica totalmente cómo somos los aragoneses y cómo somos percibidos los aragoneses por nosotros mismos. Eso es algo que deslumbra y conmueve al mundo y que un símbolo poderosísimo de ese inconsciente colectivo es precisamente Francisco de Goya. Ese es parte del éxito fundamental de esta exposición en ese maridaje extraordinario con el Palacio de la Aljafería. Por tanto, Presidenta, reiterarte el agradecimiento en nombre del Gobierno de Aragón, transmíteselo a todo el equipo del Palacio, porque realmente tenemos una enorme satisfacción del servicio que presta Goya, no solo al Palacio, sino al conjunto de las aragonesas y de los aragoneses. Os quiero invitar en esta presentación de esta estancia que va a tener este retrato de José Cistúe en el Palacio de la Aljafería, en esta exposición, una larga estancia, a sumergirnos en este cuadro. Es un cuadro que se pintó para vivir en la Universidad Sertoriana, para vivir en Huesca. La compra del Gobierno de Aragón de este retrato ha permitido que José Cistúe vuelva a vivir en esa Universidad Sertoriana, en ese extraordinario salón del Museo de Huesca. Pero vamos a tener una estancia, porque los cuadros viajan, no solo en Aragón, en el mundo entero, una estancia de José Cistúe, de este retrato de José Cistúe pintado por Goya en esta exposición. Y decía que quiero invitaros a sumergirnos en este cuadro. Hemos vivido después de la compra unos debates que yo consideraría simpáticos, porque no han tenido otra vocación, sobre si el motivo del cuadro es hermoso o no lo es. Algunos o algunas se limitan a ver un hombre que dicen feo, pintado por Goya. Y creo que debemos de ir algo más allá. Por eso os sugiero que realicemos juntos este viaje. Y para hablar de este retrato, quiero empezar hablando del Greco. Todos conocéis esas figuras alargadas, inquietantes, desproporcionadas, que algunos creyeron que eran producto de un defecto visual del Greco. Era absolutamente infantil esa consideración. Hoy todos sabemos que era una forma de manierismo, una forma de expresión barroca que daba al cuerpo humano el Greco. Si nos sumergimos en este retrato de José Cistúe pintado por Goya en 1788, un año que hay que contextualizar en la obra de Francisco de Goya, porque está pintando a lo más importante de la aristocracia española, la familia de los Osuna, los Altamira, los Osorio. Está pintando a los altos funcionarios del Estado, pinta a los gobernadores del Banco de San Carlos, del Banco de España. Pinta a Carlos III, los mejores retratos de Carlos III cazador, todos lo vais a tener. Unas pinturas absolutamente luminosas, es una etapa luminosa, un año luminoso de Goya. Y quizás su mejor año como retratista, uno de los mejores. También sus más hermosos y reconocibles cartones para tapices salen de este año. El gato acosado, la gallinita ciega o la inolvidable pradera de San Isidro. Y ese mismo año retrata a José Cistúe. Lo retrata en Huesca. Y creo que hay que entender lo que nos está mandando precisamente ese pintor que asombra por su capacidad expresiva, por los mensajes que es capaz de colocar en sus retratos. ¿Qué historia es la que nos está contando Goya detrás de este retrato? De un hombre que es ministro contador y jurista fiscal, que nació en Estadilla y obviamente es un hombre serio, un hombre austero, un hombre responsable. Esas tres cualidades se rastrean nada más mirar al cuadro, hasta hacerse inquietantes. Ese es el mensaje: responsabilidad, austeridad, seriedad como forma de vida. Hay que retrotraerse a esa pintura realizada en Huesca, porque aquella vida en Huesca probablemente tendría estas características de seriedad, de austeridad, de responsabilidad. No era ciudad para bromas. Eso es lo que nos está contando. De un autor que es capaz de expresar el mundo en el que viven los protagonistas de sus retratos. Está hablando de cómo era la vida en Huesca y en Aragón.
Me parece fundamental entender eso. Sería una simplicidad absoluta pensar que Goya en Huesca tuvo un mal día. No, no, tuvo uno de sus días más brillantes. Nos está contando cómo era Huesca. Huesca es una protagonista de este retrato. ¿Cómo somos los aragoneses? Vuelvo al principio. Goya se siente orgulloso de esta forma de ser. Y los Cistué también, porque no solo le encargan este retrato, le encargan otros dos más, porque están contentísimos de ese mensaje, de esa forma de vida, por cierto, de la que nosotros también nos sentimos orgullosos. Los aragoneses no somos gente de alardes innecesarios. Este cuadro no tiene ni una sola concesión, ni un solo adorno. Eso es lo que le vuelve inquietante. Los aragoneses también somos así. Odiamos los alardes innecesarios. Quizás ese es nuestro peor alarde, abusar de esa seriedad, de esa responsabilidad, de esa austeridad, hasta en ciertos momentos, como decía Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, casi volvernos autodestructivos. Pero eso nos adorna y asombra al mundo, y cuando lo sabremos gestionar con audacia, nos vuelve brillantes. Creo que eso forma parte del relato de este cuadro, creo que es la mirada con la que debemos de contemplarlo, en la que debemos de sumergirnos, y forma parte de la brillantez de Goya, la capacidad de expresar a través de sus protagonistas el mundo en el que vivían y la forma en la que eran y cómo se querían expresar. Creo que es una estancia estupenda, creo que es una pieza que en Zaragoza debe ser visitada por todo el que sienta una voluntad de reinterpretar, de comprender esa aragonesidad de Goya, porque esta es precisamente esta obra, este retrato del mejor año de Goya como retratista, una obra que nos permite comprender esa aragonesidad, esa forma de vivir de la que nosotros mismos nos sentimos tan orgullosos. Por mi parte, nada más, reiterar a todos los que han hecho posible este viaje y esta estancia en el contexto de esta exposición mi agradecimiento. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Pedro. Totalmente de acuerdo contigo en casi de tus últimas palabras, porque además yo siempre lo reitero, quizá es un exceso de modestia o un exceso de que los aragoneses en general no nos creemos realmente lo que somos o el potencial que tenemos y a lo mejor pues eso nos hace no haber avanzado como nos mereceríamos. Reiteramos desde esta casa nuestra misión como gestores del Palacio de la Aljafería de dar a conocer el legado cultural, patrimonial e histórico que alberga esta sede de las Cortes de Aragón, porque la cultura es uno de los pilares de esta 11ª legislatura, porque sin cultura, sin respeto a nuestra historia, a nuestro patrimonio, no hay progreso y nuestra sociedad necesita ese pilar para mostrar, sobre todo a los más jóvenes, los valores que representamos. Y quedamos a su disposición si tienen alguna pregunta, tanto para Pedro como para mí. Muy bien, pues muchísimas gracias.